Bienvenidos a Cigarros Mojados. ¿Por qué un nuevo podcast? Yo creo que deberíamos preguntarnos algo diferente. ¿Por qué tantos podcasts? ¿Cuál es la función de todos ellos aparte de mantener nuestra atención en la pantalla para generar ganancias a una empresa? ¿Qué buscamos en él? Al final y en cuentas, esto es lo mismo. Otro podcast con temática de filosofía, arte y sociedad, donde se expone un tema que será sustancialmente desmenuzado para crear una clase de conciencia de este nuevo tema que se nos introduce como espectadores. Pero a pesar de eso, seguimos atentos, escuchando a la siguiente palabra de la voz dentro de la pantalla. ¿Qué esperamos después de escuchar? ¿Distraernos? ¿Una clase de escape? ¿Un medio donde poder estructurar nuestra identidad? Que, aclaro, si esto último es tu objetivo, apaga el dispositivo y la verdad huye de aquí. Se me hizo pertinente iniciar este primer episodio cuestionando el formato en el que voy a exponer mis ideas. El enlace binario donde mis pensamientos son escuchados y, si tengo suerte, reproducidos. Una suerte de conexión unilateral donde pueden observarme, pero ustedes son ajenos a mí. Así es, el podcast, herramienta nacida en 2004, cual uso fue puramente como técnica de difusión de contenido de las radiodifusoras en plataformas digitales, pero que actualmente cumple un rol importante en la vida de muchos seres humanos. Se me ocurre como una técnica de estudio, perder el tiempo, que en lo personal es un término que detesto, o como una fuente para miles de personas que debaten en Twitter y necesitan una opinión sobre el tema del momento. Al final de todos estos destinos existe una estructura que los une profundamente y los condiciona a ser un mero hecho de entretenimiento. Estructura cuya existencia nos complace y yo, como creador de este placebo, debo de acatar sustancialmente las necesidades que ustedes me irán exigiendo. Viéndolo de otra forma, estoy hasta cierto punto encadenado a las determinantes que pueden llamar a esto que estoy diciendo un espectáculo. Estoy encadenado a ustedes. Yo, como creador de contenido, estoy obligado a respetar ciertos cánones para ser aceptado en este formato que podemos llamar podcast y mínimamente ser recomendado en el algoritmo. Ejemplos de esto puede ser dirigirme de una forma atractiva, rehusarme a hablar de temas que la audiencia pueda considerar sensible, adaptarme al tema que el algoritmo quiere que hable, ser un ser amable, respetuoso y que considero la libertad el valor máximo que cualquier humano debe respirar. Inclusive, acatando a esto, solamente estaré aparentando que soy apto para ser recomendado, pero ¿qué tal si dentro de mí soy alguien repugnante, severamente cruel, sádico y que comete actos reprobables? Al final, ustedes como espectadores, como recibieron el contenido directamente en charola de plata, esperan de mí una serie de características que logro acatar, pero que en el fondo realmente no pregono. Soy la sombra y de alguna forma ustedes el hombre dentro de la cueva. Y dejando de lado esa metáfora de banqueta, en sí mismo simplemente lo que vemos detrás de esta pantalla son simples apariencias. Es irrisorio cómo al descubrirse que cierto influencer ha cometido actos desdeñables, los que lo seguían lo defienden como si lo conocieran de toda la vida, y al cuestionarse su percepción del caso, ellos explotan en cólera y niegan la realidad que están presenciando. Todos los consumidores del podcast, videos o directo estamos condicionados a saber que recibiremos cierto tipo de contenido sin tener que buscarlo, siendo hasta cierto punto este mismo un reflejo de nuestros deseos más profundos, y cuando nos topamos contra la pared de la realidad nos desconcertamos profundamente. El podcast como medio podemos afirmar que es el anfiteatro de ilusiones donde se depositan deseos preestablecidos y se ponen constantemente a prueba. Veámoslo como un juego donde ustedes desean y yo intento adivinar qué es lo que desean. El objetivo de este podcast es ser algo más que un simple intermediario entre sus deseos y mis habilidades de complacerlos. Quiero que sea un pequeño registro de ensayos hablados que tengan un valor más allá de entretener.
Por ese motivo puedo adivinar que no será lo suficiente para que el algoritmo lo reconozca como un producto. Pero en el fondo eso me es indiferente. ¿No creen que es aterrador? Existe una variedad extraordinaria de contenido allá afuera que simplemente se consume y se termina desechando después de ser visto, escuchado o utilizado. Todo ese trabajo que le llevó al creador del contenido solo se quemará en el viento hasta desaparecer. Nuestras creaciones solo son pequeñas cápsulas que se toman y finalmente se olvidan. Carecen en el fondo alguna clase de sustancia permanente. Esto último fue algo que me impedía profundamente dar inicio en este podcast. Me aterraba que las palabras que escribo solo sean prostituidas para generar placer o interacción y posteriormente olvidadas. Siento una profunda emoción cuando al navegar encuentro creadores que su contenido está destinado más allá del factor social en el que se determina la creación de contenido. Algunos ejemplos puede ser Atherion, youtuber que comparte su proceso de aprendizaje en el que paso a paso se convierte en director de cine. Pablo Borda, maestro historiador que en cada video nos proporciona un estudio completo de los acontecimientos de la historia universal. Por último puede ser Ramtax, cuyos videos ensayos nos expone una obra de forma concreta de algún filósofo. A todos ellos los recomiendo con especial ánimo. Y espero que el paso del tiempo demuestre que mi objetivo fue superado y no sucumbí totalmente a las cadenas que aprisionan mis actos en este podcast, aunque creo que estoy siendo muy optimista. Tal vez nadie escuche esto y simplemente sea ignorado, lo cual no creo que sea tan malo. Por otro lado, me resulta pertinente de la misma manera analizar el proceso de expresión mediante la experimentación, recurso que prácticamente es anulado de manera tajante por la norma social de creación de contenido. No solo no es recompensada por los parámetros iniciales del algoritmo, sino que puede inclusive ser una fosa que puede hundir al canal a un profundo nicho donde prácticamente se condena a permanecer por el resto de su existencia hasta que el creador decida seguir las normas nuevamente. El creador, por miedo a esto, tiende desde un inicio a huir de la experimentación para reproducir el contenido preestablecido en la plataforma. El creador, por miedo a esto, tiende desde un inicio a huir de la experimentación para reproducir el contenido preestablecido en la plataforma. Podemos observar ejemplos de esto con los TikToks o Shorts, reproduciendo el mismo thread mediático que inclusive puede poner en riesgo la vida de los creadores, pero que al final y en cuentas se realiza por el simple hecho que probablemente represente posible interacción en el contenido subido. El discurso respecto a la reproducción de trends estúpidos suele estar centrado en la observación de la carencia misma de la sociedad por otorgarnos una identidad voluble, necesitando la aprobación de los demás como un método sustancial para sentirnos parte de la tribu, cuya observación es correcta, aunque suele ignorarse el hecho de que el estímulo por el cual se lleva a cabo no solamente es una necesidad intrapsíquica, sino está motivado por las reglas mismas de la plataforma y conductas cibersociales mediáticamente aceptadas que obligan al usuario a replicarlas, lo cual no está de más de mencionarlo. Después de todo esto, podemos afirmar que el contenido que se tiende a replicar en masa carece de una raíz estética, sacrificando inclusive la expresión de los sentimientos del creador por la creación de contenido digerible. No puedo negar el hecho de que sí existe contenido realizado para transmitir alguna clase de sentimiento. Algún ejemplo puede ser como los videos respondiendo polémicas, muy famosos actualmente, donde los interlocutores intentan apelar a la misericordia de los oyentes para convencer o disculparse sobre un hecho trágico. Otro ejemplo pueden ser los videos donde se presenta alguna clase de situación donde el creador se sincera para compartir una vivencia que provocó en el espectador alguna clase de empatía. Son formas de transmitir sentimientos, sí, pero que permanecen anclados y esclavizados al espectáculo mediático que tiene que proporcionar. Al final se mantiene potencialmente el factor de virilidad, sacrificando en sí mismo a la transmisión del sentimiento que se intenta compartir. A lo largo de este monólogo que he estado presentándoles, he rozado temáticamente diversos aspectos que un conocedor básico de teoría crítica social postmoderna puede reconocer.
La fragilidad de los lazos de Zygmunt Bauman, la sociedad del espectáculo de Guy Debord, la permeabilidad del capitalismo en las esferas humanas, la especulación social mediante las redes, entre otros temas. Todos ellos comparten un panorama más amplio del fenómeno social que se manifiesta en la producción de contenido audio y o visual. Cada uno de estos temas tiene como eje constante el consumismo en nuestra era. Y es necesario detenerme un poco en esto debido a que considero la médula espinal del fenómeno. El consumismo puede ser definido en palabras llanas como el consumo más allá de las necesidades básicas de una persona. Bauman, en Vida de Consumo, nos demuestra cómo prácticamente la mayoría de las decisiones de lo que respecto consumimos está fuertemente influida por la necesidad de desechar y inclusive la renegociación de lo que significa el tiempo. El tiempo puntillista, como lo nombra Bauman, es la concepción descolocada e inconsistente de los sucesos. Este tipo de tiempo está roto en un montón de instantes eternos que se cierran a sí mismos al momento de acabar. No existe como tal una segunda vez, por lo cual podemos afirmar que vivimos en una sociedad de la hora, del horismo, como menciona Bauman. Observando con cierta profundidad, el contenido se está tendiendo a resumir cada vez más. De un video de YouTube de cualquier tipo de duración se limita actualmente a tener una duración mínima de 10 minutos y con la implementación de shorts esto se reduce inclusivemente más a 1 minuto por video. El contenido está tendiendo a ser cada vez más corto, más rápido, más de un instante que se desecha pasando unos minutos. No es de sorprenderse que existen individuos que sepan sobre muchos temas, pero en el fondo desconozcan realmente de lo que hablan. La información prácticamente es bombardeada, pero nuestra capacidad de atención y registro se limita a los procesos que sean de estímulos más perturbadores en la persona. Esto me hace recordar la tendencia nefasta en la creación de contenido polémico y de carácter dramático, cuyo consumo produce en el consumista una profunda rabia que prácticamente puede durar algunas semanas, provocando que el instante se alargue y prácticamente tenga mayor impacto en la interacción en la misma. Inclusive se han presentado casos en que las empresas prácticamente realizan acciones con la única función de que su contenido sea polémico y posteriormente discutido en Twitter y prácticamente promocionado por las plataformas que la critican o la apoyan. Puedo comparar esto como una técnica de manipulación donde el creador de contenido utiliza la masa estúpida para que se genere polarización y de alguna forma rozamiento que intensifique el tema a tal grado que personas ajenas a esto se percaten de lo sucedido. Una red inmensa nos condiciona como seres de consumo. Nadie es la excepción. Finalmente, en la búsqueda de interacción en el algoritmo, se tiende a preestablecer desde el segundo 1 el objetivo de la influencia en las personas. Esto de alguna forma nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué es necesario tener influencia en la opinión de los seguidores? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? Ignorando que comúnmente se les nombra con el calificativo de influencers a los creadores de contenido, podemos observar una tendencia inclusive permanente por consumar una clase de comunidad fiel que permita al creador vivir de los aportes que otorgan los consumidores en forma de donaciones o retribución por ads. No voy a ser hipócrita y calificar a la tendencia de fluir como un comportamiento tachable. Inclusive es palpable que en nuestra vida diaria es como la búsqueda del reconocimiento de nuestros semejantes por medio de la influencia. Búsqueda que inicia por la aprobación y formación de un grupo, pero en la producción de contenido en internet sucede un fenómeno interesante. Se necesita influir en las personas para lograr el consumo del producto y de esa manera consumar un grupo que con su diezmo permita la supervivencia del culto. Es muy palpable el hecho en sí mismo. En las plataformas de creación no se busca influencia por reconocimiento, sino por un proceso de perpetuación de una comunidad que otorgue dinero. Al final del camino, encontraremos que la creación de contenido en internet ha permitido proporcionar un espacio que facilita la interacción y la llegada del contenido de manera inmediata, proporcionando una base medianamente sólida para que ese contenido sea consumido indeterminadamente. Pero todo esto sacrificando la raíz de expresividad artística y finalmente hegemonizando el contenido, siendo
superfluo y carente de valor real para el individuo. Este es el espacio en el que me embarco, donde actualmente navega esto que he escrito y grabado, un lugar de apariencias. Espero que este acto de fe por crear algo valioso para ustedes sea real. Pero bueno, esto es todo por hoy. Me despido. Nos vemos en la próxima.